La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende su mano, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Camino, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, querido televidente? La verdad que contento de poder estar juntos otra vez más en esto que es la reunión virtual de la Casa del Padre, en la cual nos podemos encontrar o a través del YouTube o a través de Next TV, nuestro canal local, y podemos compartir los pensamientos, la palabra de Dios que nos desafía, que nos anima, o que nos exhorta muchas veces a hacer cambios en nuestra vida. La semana pasada la pastora Mónica estuvo hablando de la alegría y de aquellas pequeñas cosas que tenemos que aprender a disfrutar, aprender a valorar y tener esa alegría de corazón de ver el vaso medio lleno y no siempre ver el vaso medio vacío, ¿no? Y la verdad que esta semana, meditando en lo que ella me decía y lo que nos dijo a través de la palabra, también pensaba de que me encontré con muchas personas. Una me dijo, pastor, estoy desanimado. Otra me dijo, pastor, estoy decepcionado. Y otra me dijo que estaba deprimida. Y la verdad que estuve pensando en desánimo, decepción y depresión. Y voy a hablar un poco de esto, pero voy a hablar cómo vencer estos sentimientos negativos que nos quitan esa alegría de la que nos habló la pastora y que es el estilo de vida y la forma de vida que tiene un cristiano que ha puesto toda su fe en el Señor Jesucristo. Miren, Números 21, versículos 4 y la primera parte del versículo 5, dice que está hablando del pueblo de Israel que está en el desierto y dice, después partieron del monte Hor
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo había salido con una visión clara, primero de que estaban esclavos, ahora estaban libres, pero además de que iban hacia un tiempo mejor, que iban hacia la tierra prometida, una tierra donde Dios dice fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de esperanza, una tierra donde ellos iban a poder vivir como nación, prosperar, desarrollar su fe. Pero en el medio del camino dice que el pueblo se desanimó. Mire, la vida es una marcha. Cada día andamos esta vida. Tenemos altos, tenemos bajos y nos puede pasar, como este pueblo, que nos entra el desánimo. ¿Sabe qué? No solo que el pueblo se desanimó, sino que como consecuencia del desánimo, dice el texto, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a su líder de lo que estaba pasando. Siempre el hombre busca culpable de la situación que le toca vivir y siempre trata de dejar la culpa o trasladar la culpa a otro. Y la verdad que estaba pensando, ¿qué es el desánimo? Porque el desánimo dice que es, bueno, falta de fuerza, falta de ánimo, falta de energía para hacer, resolver o emprender algo. ¿Y por qué viene el desánimo a nuestras vidas? Sería la pregunta. Generalmente el desánimo tiene que ver con haberlo intentado y no resultó como se esperaba. Es decir, haber intentado, haber tenido un proyecto, haber tenido un sueño, pero el resultado final no es el que yo me imaginé y entonces me desanimo, me bajoneo y me faltan las fuerzas para seguir adelante. Así que el desánimo, yo siempre digo que es compañero o hermano de la decepción. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es la decepción? Y la decepción es pesar o dolor causado por un desengaño, por una traición o, como decía antes, por un fracaso. Es decir, primero viene lo que yo decía, que es el desánimo, y como primo hermano lo acompaña la decepción. Me siento decepcionado. A veces tenemos expectativas muy altas puestas en proyectos o puestas en personas, aún puestas en instituciones. Nosotros los argentinos somos de poner nuestras expectativas siempre en las promesas de nuestros políticos, ¿no? Y votamos con esa expectativa que va a haber un cambio. Y me acuerdo que a veces nos sentimos como se sentía este pueblo, o desanimado o defraudado. No, porque un presidente nos dijo, síganme, que no los voy a defraudar. Y sabemos cómo terminó la historia. Y otro nos dijo, estoy a favor de las dos vidas. Y al poco tiempo mandó la ley del aborto para que se trate en el Congreso. Y otro nos prometió llenar la heladera, pero los bajos sueldos, las bajas jubilaciones, la inflación, la circunstancia imperante hace que muchos tienen la heladera media vacía. El otro día hablaba con uno, dice, pastor, si usted viera mi heladera, dice, estoy por alquilarla como garage, pues la tengo vacía. Así que la verdad es que estas cosas hacen que la persona a veces se sienta decepcionada o se sienta desanimada. Los feligreses de una iglesia católica o una iglesia evangélica, cuando escuchan de un cura pedófilo o escuchan de un pastor que se enriqueció a costa de la buena fe de la gente, se decepcionan y hasta pierden la fe. Y la verdad que a veces hay algunas excepciones de algún sacerdote o a un pastor que no puede haber andado en los pasos que su boca hablan de fe. Pero son raras excepciones porque hay miles y miles de sacerdotes, de pastores que uno los puede ver en los montes, en los merenderos, con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, en los hospitales, y de estos no se acuerda nadie. Pero cuando uno comete un error, eso parece que resalta y nos desanima de una manera
especial. Acá hago una pequeña pausa porque estos días se habló mucho de la serie de Netflix que se llama El Reino, y la verdad que esta serie es una ficción, no es realidad como tantas ficciones. Y ¿sabe qué? Es una visión distorsionada de los pastores de la iglesia, porque los pastores no son así, ni las iglesias son así, salvo, como yo dije, raras excepciones. Llama la atención, ¿no?, el momento que sale esta serie previo a las elecciones, donde muchos cristianos y muchos pastores se postulan para algún cargo político. ¿No les llama la atención? Y también llama la atención la intencionalidad, ya que la autora es ferviente promotora del aborto, la ideología de género y un montón de cosas que los pastores, los sacerdotes y las iglesias combatimos porque van en contra de la fe y de nuestras creencias. Y entonces en este justo momento aparece esta serie, y no creo que sea algo que fue por casualidad, sino que tiene un tiro por elevación para poder denigrar, quitarle el buen nombre a la iglesia, a los pastores y a aquellos que practican la fe y que muchas veces van en contra de la corriente de este mundo que nos está llevando por caminos que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica sobre la vida, sobre la familia, sobre la sexualidad y sobre los temas en los que Dios pone gran énfasis y habla con claridad. Cierro paréntesis y sigo hablando del desánimo. Cuando hablaba del desánimo, a veces el adolescente, ¿no?, ha creído en sus padres, en un amigo, alguien que le prometió amor eterno, y siente que le han fallado. Y esto trae desánimo. A lo mejor el joven que puso el mayor esfuerzo por rendir una materia y sin embargo no logró aprobarla, y la decepción hasta le hace pensar en dejar el estudio. Estaba pensando en aquel que confió en su amigo o en su familiar y le salió de garantía. Y ese amigo o ese familiar no solo que nunca pagó, sino que nunca le avisó, y ahora le embargaron el sueldo, y no solo está en un problema económico, sino que perdió el amigo porque cuando lo ve se cruza la vereda de enfrente. Y son cosas que pasan y que traen ese desánimo, esa angustia, en la que muchas veces el hombre se encuentra hundido. ¿Cómo comienza la depresión? ¿Cuáles son las señales del desánimo de una persona? La verdad que cuando uno mira el presente, ve el tema de la pandemia, los efectos económicos que esto ha traído a las pymes, a las industrias, a los cuentapropistas, al que tiene un negocio, el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte de los seres queridos. La verdad que uno podría tener suficientes motivos para estar desanimado, para estar decepcionado y aún para estar deprimido. A veces es la promesa incumplida del cónyuge que dice voy a cambiar, y no cambia nunca. Y el matrimonio uno lo ve que cada vez está más difícil de llevar adelante. Como decíamos antes, las mentiras que a veces nos dicen los que están en eminencia y que pueden ser motivos suficientes para que uno se sienta decepcionado, porque uno no sabe en quién creer, porque uno dice blanco, el otro dice negro, y uno no sabe si la verdad es un gris o cuál de los dos extremos es en el cual tengo que creer. Entonces, la decepción, la incertidumbre, el desánimo y la depresión están a la orden del día. Muchas veces los padres, cuando tienen hijos rebeldes, que los aconsejan, que los enseñan, que le dan lo mejor, sin embargo, ellos no escuchan y se meten en problemas y le dicen no andes con esa junta, y andan con las juntas no convenientes que lo arrastran a caminos equivocados. Y esto trae frustración, trae desánimo. He hablado con padres que dicen soy un mal padre porque no he podido guiar a mis hijos.
Y muchas veces no tiene que ver con la calidad de la paternidad, sino con la decisión personal en determinado momento de la vida que toma el joven, el adolescente, de no escuchar consejo y hacer la suya. Así que la pregunta es cómo vencer el desánimo, la decepción y la depresión. Y vamos a ver un texto en Primera Reyes, capítulo 19, un texto muy conocido. Lo que es previo a este texto, el capítulo 18, es esa gran batalla espiritual que tiene el profeta Elías con los profetas paganos, los profetas de Baal y de Acera. Y dice que Elías vence de una manera sobrenatural, él solo, a 850 profetas. Pero el capítulo 19 comienza diciendo, Acab, que era el rey, le contó a Jezabel, que era su mujer, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó Elías, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Y luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Como le había dicho, Elías había mostrado su fe. 850 profetas le habían estado desafiando y los había estado confrontando y los había vencido, y Dios le había dado su respaldo enviando fuego del cielo. Pero ahora se desanima. El texto dice que tuvo miedo y huye por la amenaza de una sola mujer. Se frustra, se desanima y huye. ¿Cómo podemos detectar si en nosotros o en algún ser querido está entrando en una etapa de desánimo o depresión? Y sabe que algunas señales son el aislamiento, la falta de fuerzas, el cansancio, la falta de visión, que es todo lo que le pasó al profeta Elías en esta circunstancia. Como vemos en los versículos que leímos, estaba cansado después de una gran victoria, de una gran lucha, y por eso no pudo aguantar la amenaza de Jezabel. Entonces se va alejando y en el desierto se sienta al lado de un arbusto, se queda dormido hasta que el ángel del Señor lo despierta, lo encuentra y le dice: levántate, come, porque te espera un largo viaje. Mire, muchas veces nos puede pasar a nosotros que estamos en circunstancias como esta, el cansancio, el hastío, las luchas cotidianas, y estás desanimado, estás deprimido, perdés la visión de la realidad, te sentís fracasado, hay una pérdida, hay una injusticia, hay algo que te ha golpeado fuerte, y Dios sigue diciendo: levántate, come la palabra de Dios, que es el alimento del alma, porque el largo viaje hacia el éxito, hacia el propósito de Dios, te espera todavía. Así que hoy quiero que aprendamos juntos algunas señales del desánimo, de la decepción, de la depresión y cómo vencerlos. Así que la primera señal es el aislamiento. Una persona que empieza a entrar en desánimo comienza a aislarse. Dice que caminó todo el día en el desierto, llegó donde había un arbusto, se sentó a sus sombras con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Algunas veces puede pasar que hay circunstancias, ofensas no perdonadas, resentimientos guardados,
a veces nos sentimos amenazados por una situación o por algo y esto nos lleva a aislarnos. Esto puede convertirse en desánimo y cuando no luchamos con el desánimo, este desánimo se profundiza en depresión. Aún muchas veces los mismos cristianos estamos expuestos al peligro del desánimo, así que como le pasó al profeta Elías, nos puede pasar a nosotros. La otra cosa importante que vemos que el profeta hace es aislarse en un desierto y caminar todo un día solo. Esto representa haberse puesto antisocial y cuando comienza la persona a actuar casi como un ermitaño, a veces se aleja de la iglesia, se aleja de la célula, se aleja de la familia, se aleja de los amigos, ¿no? Uno ya no quiere interactuar, no quiere hablar, casi no quiere convivir con otras personas. A veces hay matrimonios que han llegado a tal desánimo porque no pueden solucionar sus crisis que ya duermen aún en cuartos separados. Y ¿sabe qué? A veces queremos hacer como la avestruz que esconde la cabeza o la tortuga que se mete dentro del caparazón y se esconde. Sin embargo, el problema sigue ahí. El aislarse no cambia las cosas, por el contrario, el aislarse empeora las cosas. La otra cosa importante es que cuando esto comienza a pasar en una persona, nosotros debemos prestar atención para poder ayudarle, porque vemos esa señal de desánimo y Dios nos ha puesto a esa persona en el camino para poder levantar sus brazos. Recordemos que el aislamiento no es la solución. Fuimos creados para vivir en comunión unos con otros. Las brasas arden juntas. Si yo saco un carbón y lo aparto, se apaga. Los soldados romanos cuando entraban en guerra dice que juntaban sus escudos y hacían como una muralla contra el enemigo, juntos. Y la Biblia dice, mejor son dos que uno, y da una lista bárbara de situaciones en las que dos pueden hacerle frente, dos se hacen compañía, dos se dan calor, dos tienen mejor paga. Mejor son dos que uno porque Dios nos puso no para aislarnos, sino para estar codo a codo con otro. Cuando viene la depresión, cuando viene la desilusión, cuando viene la frustración y hasta el fracaso, yo debo buscar compañía. Es la gran oportunidad de vivir lo que en el Nuevo Testamento se llama los unos a los otros. Mire, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento tiene por lo menos 59 versículos donde hay un mandato de Dios que tiene que ver con los unos y los otros. Romanos 12:10, sean afectuosos los unos con otros con amor fraternal. Sean afectuosos. Ahora, si yo me aíslo, no puedo recibir ni darle afecto a nadie. Dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Romanos 14:1. Tengan el mismo cuidado unos por otros. Habla de estar juntos y cuidarnos. 1 Corintios 12:25. Sírvanse por amor los unos a los otros. El servicio mutuo. Gálatas 5:13. Lleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y cuando habla de soportarse no dice, bueno, yo tengo que aguantar. Está hablando de otra cosa. Soportar es ser columna. Es como un techo que tiene donde apoyarse. Primero se hacen las zapatas, los cimientos, se hacen las columnas y luego cuando se coloca el techo, esa columna y todo ese cemento y hierro y toda esa estructura soporta el peso. Soportar es sostener. Y entonces dice, ¿quién va a sostener a otro si está solo, si está aislado? Pero cuando estamos juntos, dice, podemos soportarnos los unos a los otros. Podemos ayudarnos.
Podemos sostenernos. El otro puede echar su peso sobre mi hombro y puede encontrar a alguien que le pone el hombro en el momento difícil. Y dice, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Dice Colosenses 3:16. Dice en 1 Tesalonicenses 3:12 que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para los otros. Amarse unos a otros, dice 1 Tesalonicenses 4:9. Confórtense, dice, y la otra versión dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Dios nos deja la palabra para que con su palabra nos alentemos, nos demos fuerza, nos demos ánimo unos a otros. Exhórtense unos a los otros cada día. Y sabe que la palabra exhortar no es retar, la palabra exhortar es animar, es decir, vamos adelante, no te quedes, no la aflojes, podés seguir, yo estoy con vos. Animar al otro, exhortarlo para que siga adelante. Esto está en Hebreos 3:13. Oren unos por otros para que sean sanados. Cuando estamos juntos, oramos unos por otros, nos bendecimos unos a otros. Pero si estamos aislados, ni sabemos el problema que tiene el otro para poder orar por él. Sean fervientes en el amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Cuando yo miro con amor a la persona, no veo solo los defectos, sino que el amor cubre sus defectos. 1 Pedro 4:8. Sean hospitalarios unos con los otros y sin murmuraciones. Qué interesante, cuando alguno necesita cobijo, que lo hospedemos, que le brindemos ese amor, le brindemos lo que nosotros tenemos, y dice, lo que damos sin murmuraciones. Así que busquemos siempre un hermano mayor, un mentor, un consejero. Nunca nos aislemos. Pero ¿qué hizo Elías? Se aisló, se fue solo. Dejó la compañía de sus otros profetas, otros creyentes de su pueblo. ¿Sabe qué? Así que lo primero es que se aisló. La segunda señal de depresión o de desánimo es una señal de inactividad. Dice que luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. El profeta se sienta a la sombra de un arbusto y con ganas de morirse. El hombre activo, el hombre de fe, el hombre de Dios, el hombre que hacía frente a 850, el hombre de oración, el hombre ahora está inactivo, se cierra, se aísla porque está cansado, se siente frágil y se siente desanimado. Es la misma persona. Y también dice que estaba pensando que hay cosas que nos paralizan y quedamos casi sin reacción. Así que la inactividad, cuando una persona queda sin reacción, cuando una persona no puede reaccionar ante las cosas que le pasan, pueden ser un símbolo de que está entrando en un proceso depresivo. Así que después de retar y vencer y matar cientos de profetas, se cansa, es intimidado por una amenaza de Jezabel, huye y se vuelve pasivo. Uno podría dar muchos ejemplos de la vida cotidiana. Cuando el esposo se desanima, por tanto escuchar a la esposa renegar y renegar. Por algo dice, es mejor vivir en un lugar donde es pobre y en paz que con una mujer rencidosa, que todo el tiempo está descontenta. Lo dice en Proverbios. Y a veces el hombre llega del trabajo y lo único que escucha es renegar, la esposa que reniega por los hijos, por la economía, por la boleta de luz, por el gobierno, por el perro del vecino. Y el hombre que necesitaba un poco de paz se desanima.
Lo mismo le pasa a la esposa cuando se pone agria y a lo mejor se cierra y ya no quiere hablar porque buscó un oído, el oído de su marido, y él estaba siempre con el control remoto en la mano, siempre ocupado, o tenía tiempo para todo menos para ella. Y se desanimó. A veces pasa que un cristiano se ofende en la iglesia y entonces ya no se sienta más en el primer banco, después se sienta al medio, después se sienta al fondo, hasta que un día desaparece y se va de la iglesia, ¿no? Y uno ve que era un cristiano servicial, que era un cristiano que uno lo podía tener en cuenta, y ahora se hizo una persona inactiva y una persona que solo ve el pelo al huevo o la quinta pata al gato, como dice comúnmente el refrán. A veces cuando un adolescente entra en crisis por cualquier situación, como decíamos al principio, se enamoró, porque los adolescentes son enamoradizos, o no le va bien en la escuela, y entonces empieza, ya no se junta más con su grupo de amigos, se encierra en la pieza, duerme todo el día, y en caso de los varones muchas veces ni se quieren bañar. Está entrando en un proceso depresivo y de desánimo. Aún en el ministerio, cuando estamos trabajando para Dios, la célula no crece, no encontramos la estrategia, nos paralizamos por la decepción que el ministerio no da el fruto que yo esperaba, y entonces esto nos mete en una pasividad, en una inactividad que profundiza más la sensación de fracaso, y podríamos abundar en ejemplos. Así que primero se aísla, después se vuelve pasivo, y el tercer motivo, que tiene deseo de morirse. Eso ya es depresión. La depresión se puede describir como una angustia hasta la muerte. Está angustiado hasta la muerte. Dice, se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Hay cristianos que ya no tienen ganas de vivir, que desean que Cristo venga pronto. Así se terminan los sufrimientos. No desean que Cristo venga pronto porque quieren ir al cielo, estar con Él, sino que dicen, esto ya no se aguanta más, estoy cansado, o me muero o me voy con Él. Anhelamos que Cristo venga, pero entre que estamos en la tierra tenemos que trabajar para que mucha gente conozca del amor de Dios. Muchas veces están fatigados, enfadados y amargados por la vida. Ya no quieren seguir luchando por el matrimonio, no quieren seguir luchando por sus desafíos, por sus retos personales, por sus sueños. Les da igual vivir que no vivir. Me acordaba de aquella vieja canción de Julio Iglesias que decía, no vengo ni voy, me da lo mismo quedarme o seguir, de andar trepando hasta el cielo, perdí conciencia del suelo y me cansé de vivir. Me cansé de vivir. Qué triste decir, no vengo ni voy. Qué triste decir, me da lo mismo quedarme o seguir. ¿Usted entiende la condición del alma de esta persona? Anduve trepando hasta el cielo, creía que iba a tocar el cielo con las manos, pero me olvidé de vivir. Y entonces algunos comienzan a tener pensamientos de suicidarse, otros de dejar el ministerio y algunos de regresar a la vieja vida, regresar al pasado. Quieren rendirse, quieren esconderse, ya no existir. Así que viene esto con la depresión. Y también viene la baja autoestima. Elías comienza a compararse con sus antepasados y empieza a menospreciarse. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Síntoma de una autoestima dañada. Pierde conciencia de quién era en Dios y para Dios, y ahora empieza a compararse con sus antepasados y empieza a decirse, pero yo no soy nada al lado de ellos, yo no valgo nada. Comienza a exaltar a los demás y a degradarse a sí mismo. El enemigo muchas veces logra plantar semillas de baja autoestima
haciéndote pensar que sos un inútil, o que los que estuvieron antes que vos, o los que hicieron en tu trabajo las cosas antes que vos, eran mucho mejor. Una adolescente se comienza a ver fea, se comienza a ver gorda, el varón se comienza a ver torpe, que no es bueno para nada, y la autoestima se viene al piso. Y por causa de sus pensamientos negativos y equivocados, empieza a cambiar su nivel de desempeño en la escuela, en lo que hace, se vuelve mediocre, porque el hombre es tal lo que piensa de sí mismo. Y si yo vivo repitiendo que no soy bueno para nada, seguramente nada bueno voy a hacer. Así que la baja autoestima. Otro síntoma de depresión es que la persona parece vivir ciega y desconectada de la realidad. Elías se desconecta de la realidad, se mete en una cueva, pasa la noche y viene palabra del Señor y le dice: ¿qué haces acá, Elías? Dice en el versículo 19. Cuando estamos pasando por noches oscuras y dolorosas, a veces nos cegamos y no vemos la realidad de lo que pasa a nuestro alrededor. No vemos la mano de Dios, nos desconcertamos en la fe. Esto le pasa a Elías, él pierde la visión, pierde su propósito de vida. De repente está sirviendo como el gran profeta de Dios y hoy está escondido abajo de un árbol o metido en una cueva por miedo. A veces puede pasar que de repente estamos sirviendo en la iglesia, trabajando o estudiando y es solo rutina, es solo compromiso, pero lo hacemos sin propósito y lo hacemos sin visión. Sin el para qué. Está en la célula, está en la iglesia, pero su corazón está desanimado. Está en su casa con su familia, pero está desanimado. Y poco a poco se va desconectando de la fuente esencial que es Dios para la vida del hombre. Y entonces la batería espiritual empieza a titilar y empieza a decir: queda poca batería, hay que enchufarse de nuevo. Tiene que volver a conectar su vida con Dios. Y empieza una marca roja de que se está agotando. ¿Cómo vencer el desánimo? Mire, algunas cosas que le voy a decir a lo mejor no le van a gustar, pero lo primero tengo que reconocer que no soy el centro del mundo. Muchas veces nos encerramos en nuestro mundo falso, lleno de melancolía, de distracciones que nos retrasan los planes de Dios. Y buscamos dar lástima, buscamos dar pena, nos ponemos como víctimas. No hay que encerrarse, hay que buscar ayuda, hay que rendir cuenta, hay que orar, hay que confiar en Dios. Y recordar que no soy el centro del mundo. Dejar de ser egoísta. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mire, entro en depresión cuando me pongo a pensar solo en mis intereses y me olvido del entorno que está necesitando también de mí. Y esto le pasó a Elías. Y él dice, solo yo he quedado. Soy el único profeta que he quedado. Soy el único fiel que he quedado. Y Dios le tiene que decir, mirá, hay 7.000 que no doblaron las rodillas ante los ídolos, ante Baal, ¿eh? No quedaste vos solo. Hay otros 7.000 fieles, le dice Dios. Pero a veces entonces cuando perdemos noción de la misión, del propósito de Dios, porque nos estamos mirando el ombligo. ¿Sabe? No nos enfoquemos en nuestras preocupaciones personales, porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades y Él suplirá todo a su debido tiempo. Recuerde que cuando usted se centra en Dios, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas son añadidas. Cuando yo cobro la obra, yo
cuido la obra de Dios y le sirvo a Dios, Dios cuida mi vida y cuida mis proyectos. Debemos comprender que nuestra actitud, muchas veces egocéntrica, muchas veces de víctima, nuestra actitud daña o bendice a otros. Puede dañar o bendecir a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis hijos. Porque no estoy aislado, porque no soy la última Coca-Cola del desierto, porque soy uno más con un propósito eterno, pero que debo vivir en comunidad, siendo bendecido y bendiciendo a otros. Elías se sintió la última Coca-Cola del desierto y así terminó deprimido en una cueva. Tenés que decidir ser bendición a otros. Mire, yo antes oraba y decía, Señor, bendíceme. Y ahora he aprendido a levantarme a la mañana y decir, Señor, ayúdame a ser de bendición para otros. Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Habla de siembra y de cosecha. En Primera Reyes 19, 15 y 16 dice, el Señor dijo, regresa por el camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como el rey de Siria y a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, porque será el profeta en tu lugar. Y Dios le dice, hay mucho camino todavía. Le devuelve la fuerza, le devuelve proyecto, le devuelve propósito y le dice, vuelve al lugar donde estabas antes, que fue el lugar donde fuiste victorioso, y fue el lugar donde yo te respaldé, fue el lugar donde yo premié tu fe con una gran victoria. Volvé a entender quién sos vos y quién es tu Dios y empezá a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. A lo mejor estás experimentando desánimo. A lo mejor en tu vida te sentís que todo lo que haces no rinde lo suficiente. Pero Dios te llama a empoderar a alguien, a bendecir a alguien, a hacer bendición para otros, como Elías en su regreso tuvo que serlo cumpliendo la misión de Dios. El desánimo, la decepción, la depresión son armas letales del diablo para sacarnos del propósito de Dios y para desenfocarnos del camino en el que Él quiere llevarnos y darnos toda su bendición. Cuando uno está en una iglesia o en una familia, tiene que recordar que no hay ni personas, ni familias, ni pastores, ni iglesias perfectas, sino que somos todos perfectibles. ¿Sabe una cosa? Cuando yo tenía 13 años, me decepcioné. Me decepcioné de la iglesia. Yo iba a la iglesia con mis padres. Y empecé a decir que eran todos hipócritas, porque empecé a ver solo la parte fea. No todo lo bueno que había en la iglesia y todo lo que había aprendido y todo lo que me daba el Señor por haberle conocido. Y después me decepcioné de mi familia y la critiqué. Y me parecía que los amigos, que las diversiones, lo que me ofrecían afuera de la iglesia y de mi familia era mucho mejor. Y anduve 8 años a los tumbos, a mi manera, y me decepcioné de esta vida. Me di cuenta que mi familia, la iglesia, eran lo más hermoso que tenía y yo lo había dejado en busca de una quimera, en busca de una ilusión, en busca de algo que creía que podía ser mejor. Pero lo mejor que me pudo pasar en la vida era encontrarme con Dios, caminar con Dios y tener una familia creyente que me inculcaban los valores de la fe. Y cuando me di vuelta, encontré no solo a Dios con los brazos abiertos, sino que allí estaba mi familia, mis hermanos, para aceptarme, para abrazarme y para amarme sin reproches. Si estás desanimado, si estás decepcionado, vuelve a mirar con fe a Jesús, porque Él te quiere dar la victoria. Miren, Elías se olvidó de todo lo bueno
del poder de Dios en su vida, de la bendición de Dios sobre su vida. Y por una mujer y una amenaza, huyó y se fue lejos del propósito de Dios. Y entró en depresión, en desánimo, se aisló, se amargó, perdió todo lo que Dios tenía para él, pero el Dios de la oportunidad se plantó delante de él y le dijo: ¿qué haces acá? No es tu lugar. Tu lugar es caminar de la mano de Dios. Tu lugar es cumplir el propósito de Dios. Tu lugar es que hay un camino por delante, mucho camino queda, hay esperanza y hay cosas que yo quiero que logres, victorias que quiero que tengas, batallas que quiero que ganes, bendiciones que quiero que alcances, amor verdadero que quiero que vivas, prosperidad que quiero que recibas, porque yo sigo siendo el mismo y el Dios de Elías es el Dios que hoy te llama y que te dice: levántate. No estés deprimido, porque largo camino tenés por delante y largo camino lleno de propósito en Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por los ejemplos de la Biblia que nos ayudan a nosotros a entender tu propósito eterno y divino. Señor, cuántas veces hemos visto tu mano sobre nuestra vida, tu victoria en nuestra vida, y poco a poco nos vamos olvidando y nos vamos metiendo en cuevas, nos vamos desanimando, vamos poniéndonos inactivos, y viene la pasividad y nos gana la depresión, y vemos el vaso vacío y no vemos las cosas buenas que tú nos das. Señor, en esta hora, ayúdanos a levantarnos de la prostración, ayúdanos a encaminarnos en el camino de la fe, ayúdanos a cumplir tu propósito eterno, ayúdanos, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Y si hay alguien del otro lado que está angustiado, que está decepcionado, que está, Señor, deprimido, en el nombre de Jesús yo te pido que tú lo visites en esta hora y que le des nueva fuerza. Y como Elías recibió el alimento que le llevó Dios y le proveyó Dios, y le dijo: ahora levántate que hay camino por delante. Que esta palabra sea el alimento, sea la fortaleza, sea lo que le haga un clic en su vida y que le haga pensar que puede, que no tiene que estar postrado, que tú lo puedes levantar y que tú lo puedes ayudar en todo lo que hay por delante. Señor, quita la depresión de su vida, quita el desánimo, quita la angustia, y en su lugar pon fe, pon esperanza y pon aquellas cosas que tú quieres darle a aquellos que te buscan de corazón. Señor, bendigo al que está mirando este culto, a esa familia que está alrededor de un televisor, o a ese que está solo, o al que va en un auto y solo escucha el audio, como muchos me han dicho, porque le toca viajar, porque es transportista. Pero donde esté esa persona, que le alcance tu palabra, tu bendición, que entienda tu propósito y se ponga en marcha, porque el largo camino bendecido con propósito tiene por delante y tú le acompañarás. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Amén y amén. Querido, seguramente hay muchos motivos que pueden hacerte sentir decepcionado, desilusionado, y muchos motivos que te pueden querer hacer caer en depresión. Pero te aseguro que en la palabra de Dios y en la esperanza cristiana hay muchos más motivos para ponerse en pie, seguir adelante, porque los pensamientos de Dios y los propósitos de Dios para tu vida y mi vida son de bien y no de mal.
de bendición y no de maldición, para darte todo lo que Él ha prometido a sus hijos. Te bendigo y hasta el próximo encuentro. Siempre estás milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Puedes declararlo con todo: milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres Él va a cumplir la promesa sobre tu vida y sobre mi vida. La palabra de Dios dice que pidamos y esperemos en Él, que los que esperan en Dios jamás seremos avergonzados. Si esperas tu milagro, el Señor lo tiene para ti. Así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.